Secularmente, intelectualmente, el calendario marca como el inicio de la semana de la Pasión de Jesús. Precisamente en relación a eso, es importante que nosotros como iglesia tengamos un claro entendimiento de los eventos que sucedieron a lo largo de esta semana, y pues qué mejor que estudiando y revisando la palabra de Dios para poder entender y comprender. En la mañana, después de revisar la predicación del día de hoy, encendí el televisor y me percaté que pues la gente muy temprano en Europa, en Roma precisamente, pues estaban ya celebrando lo que es el Domingo de Ramos, que se conoce coloquialmente o secularmente, y me percaté de la observancia que tiene el mundo intelectual en relación a este evento de la Semana de Jesús. Más allá de la idiosincrasia del cristianismo, hay una gran atención por el mundo para este evento sin precedentes como fue la última semana de Jesús en la tierra. Vamos a leer un pasaje desde la óptica de Juan el apóstol, donde nos habla de este momento, y vamos a recapitular algunos eventos que se dan en esta semana de la Pasión de Jesús. Recordemos que Jesús estuvo por 3 años y medio en esta tierra, llevando a cabo su ministerio, y esta es la última semana antes de ser crucificado. Y dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Esto nos habla de que la fiesta de la Pascua es la que habla aquí, la fiesta más importante para los judíos, donde se conmemora cómo Dios con mano poderosa libertó a Israel de Egipto, dando la indicación a Moisés de sacrificar el cordero y de colocar la sangre en el dintel de las puertas. Y cada año se conmemora esta fiesta de la Pascua, es la que habla aquí, la fiesta más importante para los israelitas. En ese momento había casi 2,5 millones de judíos concentrados en Jerusalén para la celebración de esta fiesta. Y dice que grandes multitudes, había mucha gente, al oír que Jesús venía a Jerusalén. El impacto de Jesús fue muy grande en su tiempo. La gente que lo escuchó y que vio sus milagros quedaron impactados. Usted y yo en el siglo XXI hemos leído de Jesús y nos ha impactado lo que Jesús hizo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tan es así que aquí estamos, resultado de haber escuchado el mensaje del Evangelio. Dice el versículo 13: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Este es el primer evento que se da en la semana de la Pasión de Jesús. La entrada triunfal a Jerusalén, la gente a la expectativa por lo que vendría, y la gente pues en mucha euforia, mucha algarabía, comienza a recibir ese momento y exaltan a Jesús. Y halló Jesús a un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. En el tiempo de Jesús se tenía presente o se tenía la expectativa de que un libertador siempre vendría imponente, montado en un caballo, y de esta forma manifestar su poderío. Sin embargo, Jesús vino en una condición diferente. En el tiempo presente muchos tienen una expectativa de Jesús. Algunos dicen o han pregonado o han dicho: ven a Cristo y se van a acabar tus problemas. Si tienes problemas y necesidades, ven a Jesús y con Él serán mejor las cosas. Y nos generamos ciertas expectativas con Cristo en nuestras vidas. La realidad es de que con Cristo en nuestras vidas no se acaban los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo que hasta se intensifican más los problemas después de haberle entregado nuestra vida a Cristo, porque Cristo no viene a quitarnos los problemas de la vida. Él viene a acompañarnos en esta vida, Él viene a darnos vida eterna después de esta vida, y Él viene
para prometernos una eternidad en su gloria. Dice el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Y hay muchas cosas que no entendemos de Jesús cuando venimos a Él. Las vamos entendiendo con el pasar del tiempo, con el pasar de los años. Nos damos cuenta de todo lo que Jesús nos ha venido hablando a través de su palabra. Y dice que los discípulos no lo entendieron, que tendría que pasar por este momento. Ahora, algo que es importante mencionar, hermanos, es que esta misma gente que aclamaron a Jesús, que con sus manos colocaron las palmas y glorificaban a Jesús y decían Hosana en el nombre del Señor, esta misma gente después de unos días también dirían crucifíquenle, crucifíquenle. Y esto nos habla de la fragilidad del ser humano, que podemos cambiar muy rápido nuestra manera de ser. Cambiamos y nuestra vida es muy frágil. Por un momento podemos estar alabando a Dios, cambia la situación de nuestra vida y cambiamos nuestra postura frente al Señor. Mateo capítulo 21, versículo 12 en adelante. Mateo capítulo 21. Encontramos un segundo evento el lunes por la mañana en el ministerio de Jesús en esta semana de la Pasión, y es que Jesús entra al templo. Dice Mateo, desde la perspectiva de Mateo, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, ¿casa de qué? Y mire que esto es algo que tenemos que recordar de parte de Dios, no solamente hoy, sino siempre que nos reunamos. Este recinto es casa de Dios. Este lugar es un lugar donde tenemos el espacio y el momento para buscar a Dios en oración, para estudiar la palabra, para recibir el consejo de la palabra. Sin embargo, encontramos que en el tiempo de Jesús, como tristemente en el siglo XXI sucede en algunas iglesias, todo lo que debería de ser solemne y respetado para Dios se ha convertido en todo lo contrario. Jesús dice que encontró en el templo gente que vendían y compraban. Pregunta, ¿quién era responsable de eso? Los sacerdotes, los líderes. Ellos cambiaron. Ellos como responsables sabían que ese lugar era para otra cosa y no para comprar y vender. Esto nos habla a nosotros los líderes y a ustedes padres de familia, la responsabilidad de educar y criar a sus hijos en el temor de Dios. Las cosas de Dios tienen que ser con temor y reverencia y con respeto. Eso hay que enseñarlo, eso hay que promoverlo. De otra forma, entonces, muy pronto convertiremos lo que es santo en algo profano. Versículo 13, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, fue un reclamo a los líderes, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, ¿y qué hizo Jesús? Es decir, siempre hubo un tiempo de Jesús para los necesitados. Como esta mañana, también Cristo está aquí por aquellos que vinieron a este lugar quizás con cargas, con luchas, con necesidad. Jesús está aquí. Y Él puede alentar, Él puede fortalecer, puede traer consuelo. Si estás afligido, si estás necesitado, su palabra dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. A pesar de ese celo por las cosas del Padre Celestial, Jesús vio la necesidad de cojos y de ciegos y nunca rehusó el atenderlos. Ese mismo Cristo está el día de hoy también para recibir a los necesitados. 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, a los muchachos aclamando en el templo diciendo Hosana al Hijo de David, ¿qué sucedió? Y suele pasar. Tristemente suele pasar. Cristo bendice a unos y otros se enojan, ¿por qué ellos y por qué no yo?
Porque ellos tienen que recibir la bendición de Dios y nosotros no. Lamentablemente sigue sucediendo esto, que Jesús atiende la necesidad de unos y otros se molestaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Esto fue un día lunes por la mañana. El ministerio de Jesús estaba llegando a un momento culminante. Lucas capítulo 21, versículo 1. Lucas 21 en adelante. Es martes por la mañana y es un segundo evento que sucede en ese día. Encontramos en el Evangelio de Lucas este momento registrado donde Jesús es interrogado por los jefes de los sacerdotes, los líderes de ese momento. Sucedió un día que, enseñando Jesús en el templo, al pueblo en el templo, y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Predicar de Jesús y anunciar el evangelio causó incomodidad para los líderes religiosos. El martes sucede este momento donde lo cuestionan: ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús les responde, versículo 3: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirán: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondiendo que no sabían de dónde fuese, entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vemos entonces que Jesús tenía autoridad. Él es el Hijo de Dios. Él sigue teniendo autoridad. Él sigue siendo Señor, y todo lo que dice Jesús en su palabra no debe por qué cuestionarse por sus hijos. Tiene una razón por la cual está esa palabra mencionada en la Biblia, y Jesús dice que en ese momento ellos no supieron qué hacer ni qué decir porque no tenían autoridad de parte de Dios. Mateo 21, 28, ahí, vamos a un pasaje más. Mateo 21, 28, encontramos un segundo momento en la vida de Jesús que sucede el día martes, después de haber sido interrogado por los sacerdotes. Mateo registra otro momento de Jesús el día martes. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ya hemos dicho muchas veces que una parábola es una ilustración que nos sirve para aprender una verdad bíblica, ¿verdad? Esa es una parábola. Y esta parábola nos habla de 2 jóvenes que reciben indicaciones para hacer algo. Uno dice: molesto, incómodo, no lo hago, pero al final resulta haciéndolo. Y otro, dice la palabra de Dios, nos habla que también se le da la misma indicación, pero no lo hace. Y esto nos habla de la vida del cristiano. ¿Cuántas veces Jesús nos ha dicho que tenemos que hacer ciertas cosas? Y a veces no estamos de acuerdo con lo que Dios enseña, pero al final nos sujetamos a la palabra de Dios.
porque Él es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Al final Él tiene la razón. Yo soy uno de ellos. Hay cosas que no estoy de acuerdo con el Señor. Y a veces en mi corazón, en silencio, hablo con Dios. Y al final tengo que doblegar, o debo de doblegar, porque es Dios quien tiene la razón de las cosas que me está hablando. Y las hago. Hace un tiempo escuchaba el testimonio de un pastor que estaba predicando con una iglesia en la Ciudad de México. Y de repente Dios comienza a moverlo y le habla al pastor que tenía que irse de la Ciudad de México para irse a abrir una iglesia a Chiapas. Y el pastor tuvo mucha incomodidad. Habló con su esposa y le dijo: mujer, siento un llamado para irnos a abrir una iglesia a Chiapas. Estaba muy acostumbrado a estar en la Ciudad de México. Y entonces él decide irse con la familia para Chiapas y comienza a predicar la palabra. Dios comienza a bendecirlo y levanta una iglesia en Chiapas. Y de repente alguien visita al pastor y le pregunta: ¿cómo estás? Y el pastor contesta, dice: estoy bien. ¿No extrañas la Ciudad de México? Allá estabas muy bien. Y el pastor le contesta y le dice: estoy obedeciendo al Señor y estoy bien donde estoy. A veces donde Dios nos pide que vayamos o hagamos, quizás no va a ser cómodo para nosotros, pero es mejor hacer la voluntad de Dios que la nuestra, hermanos. Eso me quedó muy impactado a mí, porque también pienso como pastor. Deseamos estar aquí haciendo lo que estamos haciendo, y yo respondo: estoy obedeciendo a Dios y estoy en paz con el Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vayamos a un pasaje más. Mateo 25, versículo 1. Allá adelantito. Día miércoles de la semana de la pasión del Señor. Jesús pronuncia esta parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿qué? La prudencia nos habla de alguien que es muy cauto, muy precavido. La prudencia nos habla de algo que tenemos que estar haciendo con respeto y con reverencia. Y dice que estas 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las otras 5 quizás no estaban muy atentas en las cosas del Señor. Las insensatas tomaron sus lámparas, tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirla. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Esta parábola nos habla de la segunda venida de Cristo y de la forma de esperar a Jesús. Las 5 prudentes estaban preparadas. Les llegó el sueño, pero tenían aceite suficiente para cuando llegara el maestro o cuando llegara el esposo. Las 5 vírgenes prudentes fueron precavidas. Las 5 insensatas no lo fueron. No hicieron lo que tenían que hacer y también durmieron. Y de repente llegó el esposo cuando nadie lo esperaba. Y no supieron cómo recibirlo. Hermanos, iglesia del Señor, de parte de Dios les digo que Cristo viene por segunda vez. No se duerma, prepárese, no se relaje, no sea insensato. Estemos preparados para el encuentro del Señor. Ayer precisamente estaba, ya lo comenté en la iglesia en Morelos,
Estuve en un funeral. Y sabe que cuando estamos en cuadros así, hermanos, nunca estamos realmente preparados para la partida de esta tierra. Siempre nos inquieta y nos incomoda. Pero este pasaje nos habla de prepararnos. Y si se da cuenta, la preparación es personal. Yo no lo puedo hacer por ustedes, ni ustedes por mí. Yo procuro prepararme para el encuentro con Dios, teniendo comunión. Usted no debe de ser negligente con su vida espiritual. Debe de procurar buscar al Señor, prepararse para el encuentro con Dios. Versículo 10. Pero mientras ellas, las 5 insensatas, iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto os digo que ¿qué? Ser insensato, ser imprudente, hermanos, nos pueden traer consecuencias. Ese es el mensaje de esta parábola que fue registrada el día miércoles en la semana de la crucifixión de Jesús. Lucas 22, Lucas 22, 3. Jueves de la semana de la pasión. Judas entrega al maestro. Ustedes saben muy bien que Judas fue uno de los 12, ¿verdad? No hay juicio más terrible para una persona que haber caminado con Cristo y perderte por la eternidad. Judas es un ejemplo de esos. Conoció al maestro, escuchó el mensaje, vio las maravillas, estuvo presente en los milagros. Es más, recogía la ofrenda, era el tesorero de las finanzas. Sin embargo, eso no garantiza que tú seas cristiano. Y esto me preocupa a mí como pastor. El hecho de que tú hayas nacido en una familia cristiana, esto es para los jóvenes, no significa que tú eres salvo. Los jóvenes tienen que buscar su salvación y venir a los pies de Cristo. A los padres que tienen hijos y que desde que tienen uso de razón están aquí en la iglesia, deben de orar fervientemente para que sus hijos le entreguen su vida a Cristo. Porque es posible que ustedes, hijos, que los he visto crecer y que aún participan aquí en algunos departamentos de la iglesia o ministerios, es posible que ustedes no sean salvos. Saben el lenguaje del cristianismo, participan, pero quizás no tienen un encuentro en sus vidas. Judas es un ejemplo de esos. Y esto debe de provocar mucha preocupación por nosotros. Yo lo tengo como pastor, porque no garantiza que tú seas salvo aunque tú vengas de una familia cristiana. Al contrario, es más peligroso, porque tú piensas que estás bien, tú piensas que eres salvo. La salvación da muestras a través de las acciones de que Cristo es nuestro Señor. Versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Siempre dicen que el peor enemigo está en casa, ¿verdad? Y Judas es un ejemplo. A veces de donde menos esperamos que venga el dolor más grande, y viene de los más cercanos. Y por eso duele tanto, porque se aman. Esperas que alguien te traicione o que alguien te dé un golpe bajo de los de afuera, pero nunca esperamos de los cercanos, ¿verdad? Esos duelen más. Ellos se le entregaron y convinieron en darle ¿qué? Dinero. Y no hay cosa más terrible que cambiar a Cristo por dinero. Darle prioridad a las cosas materiales antes que las espirituales es una forma de entregar a Cristo. Esto que tenemos es pasajero, hermanos. Esta semana que estamos viviendo o que iniciamos precisamente hoy con la semana de la pasión es un llamado de Dios para que no tengas
¿Por qué poner en tela de juicio que lo más importante es tu vida y tu alma por la eternidad? Lo material se va a quedar. Dice la Biblia, y él se comprometió, versículo 3, el 6, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Encontramos entonces que Jesús es entregado ese día. Mateo 26, 31. Otro momento del día jueves. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti. ¿Qué dijo Pedro? Y sabe que, hermano, no podemos decir yo nunca. Todos podemos algún día fallarle al Señor. Y el que está firme, dice el apóstol Pablo, mire que no caiga. Si estamos de pie no es porque seamos mejores, es por la gracia de Dios. Pero tampoco tentemos al Señor. Todos podemos fallarle. El mismo apóstol Pedro es un vivo ejemplo. Él dijo: yo nunca te negaré, Señor. Y después de unos minutos, ¿lo negó cuántas veces? 3. Si estamos bien en el Señor, con temor busquemos a Dios y caminemos afianzándonos y que no caigamos, hermanos. Podemos fallar. Versículo 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir, ¿qué? ¿Y cuántas veces hemos visto caer o a personas, hermanos en la fe, en esta posición? Yo nunca te negaré, Señor, pero vino la prueba y pesó más otra cosa que no es Jesús. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Se contagia el asunto. La realidad es de que Pedro sí le falló al Señor y también los discípulos. Porque al final, ¿quién estuvo con Cristo cuando fue entregado? Nadie. Todos se fueron. Y así pasa. Todos se van. Los que un día dicen que amaron al Señor con temor y con reverencia, también se van. Sirva esta palabra para afianzarnos en el Señor y a vigilar nuestro camino, hermanos. Si estamos bien, con humildad, caminemos temerosos en el Señor, porque no es fácil mantenerse de pie en las cosas del Señor. Podemos flaquear y podemos caer. Dios quiera que nos mantengamos firmes hasta el final.